En estos días se observa en redes sociales una campaña muy fuerte de ciberactivistas al servicio del gobierno cubano, desarrollando una campaña donde le dice a los cubanos que protestan en La Habana, ha habido grandes protestas en La Habana, no grandes manifestaciones como se ve en otro lado, toques de cazuela, cierres de vías, pero han sido protestas, quema de basura, como la basura está en las calles, la gente le prende candela. En parte pensando que con eso pues se quitan esa basura de ahí, pues luego la queman, pero en parte también por rabia porque saben que esa quema no es una buena solución y que hasta afecta más. Pero en la desesperación la gente hace cualquier cosa. Y la gente protesta por la precariedad de la vida, sin energía eléctrica, sin agua potable, con escasez de alimentos. La gente aguanta calor, se les dañan los alimentos porque no hay energía eléctrica. Es un desastre el país. Y la gente desesperada toca cazuelas, sale a una calle y cierra una vía, pero no un cierre total con escombros, no, es unos cierres más o menos y llega la policía y los reprime. Y en esa situación salen estos ciberactivistas a desarrollar una campaña diciéndole a los cubanos que no hagan eso porque le hacen el juego a Marco Rubio, secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, y que le hacen el juego a Trump, ¿no? Seguramente Cuba en la política de Estados Unidos juega un rol y esas protestas seguramente tienen algún lugar en el discurso de esos dos señores. Pero, es decir, yo tengo que aceptar una situación que me afecta gravemente solo porque el vecino se puede aprovechar de eso. No, quien primero se está aprovechando de ese silencio es el gobierno cubano, que es incompetente, que le echa la culpa al bloqueo norteamericano, bloqueo que afecta, ya lo dije acá en uno de los capítulos de 50, pero que no es la principal causa de la miseria del pueblo cubano. La principal causa del pueblo cubano es su gobierno. Y ese argumento de cállese porque el enemigo está enfrente, hace 70 años que se viene usando. Ese argumento es un pretexto para acallar la justa crítica del cubano, porque en Cuba no hay espacios legales, formales, en los cuales la ciudadanía cubana pueda debatir sus inconformidades con el gobierno, porque la inconformidad con el gobierno es reprimida. En Cuba se violan los derechos humanos. Y Cuba culpa de todos sus males a los Estados Unidos. Yo no digo que la acción de Estados Unidos, sobre todo el tema del embargo económico, no traiga algunos problemas aquí. Pero el primer problema es el modelo económico, social y político que tiene el país. Es la incapacidad de generar espacios donde el pueblo cubano pueda solucionar, pueda tramitar sus desacuerdos, sus angustias, sus diferencias, su desaprobación a un gobierno que no lo está haciendo bien. Eso en Cuba no lo hay. Y entonces la gente recurre a protestas que un toque de cazuelas o quemar unas cosas en una vía sin mayores consecuencias es una protesta tímida si la comparamos con la forma en que protestan en otros lugares de Latinoamérica. Son protestas tímidas, pero allá entonces se les da un tinte moral de traición, de colaboración con el enemigo. Y por eso el que expresa su inconformidad termina siendo señalado no por protestar, termina siendo señalado como un traidor. La amenaza del enemigo externo es un esquema perfecto para acallar las disidencias internas, para quitarle valor y para quitarle legitimidad a la protesta, al reclamo, al desacuerdo de una población que al final es la que soporta todo, es la población que aguanta todo. No, ese discurso no es válido.
hay que decirlo acá. Aquí se lo decimos sin cuento. Esa es una herramienta más de represión y chantaje sobre el pueblo cubano. Porque a la revolución cubana, eso que llaman revolución cubana, la han sostenido los cubanos. Ese pueblo que hoy desesperado protesta. Y que hoy esas autoridades que se han beneficiado del respaldo de ese pueblo, le niegan el derecho a expresar su desacuerdo. Le niegan la legitimidad de sus reclamos. Y los pones como tontos, incluso con palabras soeces. De ese tema de las palabras soeces, vamos a hacer un 50 un día, porque en Cuba la vulgaridad se ha vuelto un código alentado desde la propia retórica gubernamental. ¿Sí? El símbolo del machismo y los soez, la alusión a los genitales como símbolo de bravura, es pedestre. Pero es una práctica diaria con la que se atropella el pueblo. No, señores, no desinformen. Las personas que protestan no están haciendo el juego a nadie. Están apenas desahogando la desesperación que sienten. En Cuba hay una generación que llegó a los 50, a los 60, a los 70, que sacrificó toda su vida apoyando a la revolución por tener un futuro mejor. Y hoy, el salario que le pagan por su trabajo, por su pensión, no le permite subsistir. Y a esa miseria, a esa desgracia, a esa calamidad, a esa desesperanza, tiene todo el derecho del mundo a ponerle voz. No le están haciendo el juego a nadie. Cuba tiene muy bien engrasada una herramienta de publicidad que le hace creer al mundo que todos sus males son culpa del bloqueo, que todos sus males son culpa de un enemigo externo y que hay cubanos traidores que le hacen el juego a ese enemigo. No. Quizás este post mismo pueda ser catalogado así. Están haciendo el juego al enemigo y o son pagados por. Ese es un esquema que se repite contra todo el mundo. Y los que tenemos una memoria crítica, al menos nos toca decir, no, quien protesta tiene razón. Yo no le digo a nadie que proteste, pero respeto y valido a aquel que por su convicción o por su desesperación expresa su desacuerdo.